Buen día para todos y para todas, para las personas que nos siguen en este espacio. Hoy tenemos el gusto de saludar a María Angélica Prada. María Angélica es abogada, activista, profesora de Derecho de la Universidad del Rosario. Hizo parte del equipo de abogados que asesoró a los tutelantes de la acción de tutela que resultó en el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho a la protesta social. María Angélica, bienvenida a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti, Mariana, por esta invitación y bueno, por poder hablar de esta experiencia. Bueno, antes de dar inicio a la conversación, yo quiero comentar unos aspectos pues, muy generales. El pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala de Casación, emitió un fallo que ordena a las autoridades involucradas en el manejo de la protesta social implementar una serie de acciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica. En este fallo se dan 14 órdenes a estas autoridades involucradas, vale la pena aclarar, por la agresión, violencia sistemática hacia los manifestantes en las movilizaciones de noviembre del año pasado. Y este fallo también reconoce y pone de manifiesto la sistematicidad, arbitrariedad y el abuso en el uso de la fuerza por parte del ESMAD. Se reconoce también que existe un vacío sobre la regulación de la protesta social, sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede hacer en este contexto. El presidente Duque salió a decir que pedirá a la Corte Constitucional la revisión del fallo. El ministro de Defensa será citado a un debate de moción de censura el próximo 13 de octubre y todo esto dentro de una constante negación por parte del gobierno nacional, un negacionismo de que hay un abuso policial, de que hay excesos en el uso de la fuerza, de que no hay sistematicidad y de que son solo unas manzanas podridas al interior de una institución. La tutela fue presentada por ciudadanos, por profesores, por víctimas, por periodistas y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, 49 en total, con el objetivo principal de defender el artículo 37 de nuestra Constitución Política. Ese artículo en donde se señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de ese derecho. Quiero, María Angélica, comenzar por que nos cuentes cómo fue ese proceso, cómo se convocó y cómo, pues, en el caso particular tuyo, en qué consistió pues, ese acompañamiento. Claro, Mariana. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho contar un poco la historia de cómo se llegó a esta acción jurídica, porque lo primero es decir que esta acción jurídica, dijéramos, hace parte de un proceso más largo de articulación de diferentes actores alrededor de la defensa de, como dices tú, del derecho a la protesta, contenido en el artículo 37 de la Constitución Política. Y sí, de hecho, si miramos mucho más atrás, las organizaciones sociales vienen articulándose a través de diferentes maneras para defender a los manifestantes. Y yo creo que esto se puede identificar sobre todo, dijéramos, históricamente siempre ha sido así, pero en las últimas décadas con la violencia policial que se vivió en el paro agrario. Esto fue como un momento, dijéramos, cumbre en lo que fue la violencia y la respuesta violenta por parte de las autoridades a la protesta legítima. Y varias organizaciones empezaron a organizarse, a juntarse, y en el marco de esto se crean varios espacios organizativos. Uno de esos es la campaña Defender la Libertad de Todas y Todas, de la cual hacen parte muchas organizaciones alrededor del país. Pero no solamente se da esta, desde el movimiento estudiantil, sobre todo con las movilizaciones del 2018, también se crea una red distrital de defensores de derechos humanos, y en Bogotá, por ejemplo, también está la red popular de defensores de derechos humanos. Entonces, yo creo que alrededor, en Bogotá y alrededor del país,
viene un proceso, y están algo muy importante, las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, ¿no? O sea, todo esto solo para decir que yo creo que en todo el país se han ido articulando procesos desde el movimiento social y los movimientos populares de autonomía para defender a las personas que se movilizan, ¿no? Entonces, solo un poquito de contexto. ¿Qué pasa entonces con el paro nacional? Pues cuando se empieza a convocar el paro nacional, ya todas estas organizaciones y todos estos procesos saben pues que muchas veces las grandes movilizaciones llevan a una respuesta, digamos, del uso excesivo de las fuerzas por parte de la policía. Esto es algo que ellos venían documentando desde hace muchos años, y de hecho esta documentación histórica es fundamental para la tutela. Sin esta documentación histórica no habríamos podido demostrar probatoriamente, dijéramos, la existencia de una sistematicidad más allá de los hechos, dijéramos, del 21 de noviembre dijéramos, y de los días subsecuentes. Y estas organizaciones se empiezan a juntar para pensarse cómo se va a hacer el ejercicio de defensa en el marco del paro nacional. Y algo que creo que sí es muy novedoso, y ahí es donde, dijéramos, entramos nosotros los profesores, es que no sé si recuerdan que en septiembre se dieron estas protestas de la distrital en las que, pues dijéramos, en Bogotá hubo pues una reacción muy excesiva de la fuerza y violenta por parte de la policía en la séptima, que llegó incluso a afectar al hospital de la Universidad Javeriana, ¿no? Y que generó una reacción y una solidaridad por parte de las universidades privadas. Y en el marco, dijéramos, de esto, muchos profesores, no solamente de derecho, sino profesores de diferentes disciplinas, de múltiples universidades, empezamos a hablar entre todos, a preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos cómo vamos nosotros como profesores? ¿Cuál es nuestro rol como docentes en apoyar a nuestros estudiantes que están saliendo a manifestarse y están siendo, dijéramos, sus derechos fundamentales están siendo violados? Y se crearon, dijéramos, varios espacios de los profesores. Uno fue Profes al Paro, que no sé si tú lo conociste, que fueron profesores que salimos juntos a acompañar la marcha de los estudiantes el 21, que se dirigía por toda la 26 hacia el occidente. Y también, sobre todo, digamos, con el apoyo de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, se creó un vínculo entre la Universidad de los Andes, posteriormente la Universidad del Rosario, también EAFIT en Medellín y unos profesores de la Universidad de Antioquia. Nos empezamos a articular con esta campaña de defender la libertad de todas y todos, que era de la que te estaba hablando. Y pues después del 21 de noviembre, que muchos de nosotros nos movilizamos, algunos, por ejemplo, yo, por ejemplo, con otros profes y miembros de la campaña salimos, dijéramos, con los chalecos y con las cachuchas, nosotros los profes llevamos era cachuchas, a acompañar a los estudiantes. Y después de ver esta reacción tan violenta, después el 22 también hubo, no sé si recuerdas el 22, varias personas, dijéramos, un poco después del cacerolazo, se volvieron a intentar movilizar hacia la Plaza de Bolívar y otra vez fueron, digamos, yo también estaba ahí movilizándome, fuimos recibidos por la policía y el SMAT con gases lacrimógenos, ¿no? Se dispersó la movilización. Ese día viene el toque de queda en Bogotá, que en muchos lugares se refieren a eso como la noche del miedo. Y después el 23 viene el asesinato de Dylan Cruz, ¿no? Entonces, en el marco de estos eventos, en las universidades y otra vez con la campaña de defender la libertad de todas y todos, pues tomamos la decisión de que había que pensar una acción jurídica que protegiera el derecho a la protesta. Y yo creo que las otras preguntas que me vas a hacer, ya podemos empezar a hablar de cómo fue esta estrategia jurídica, pero esto es más como el contexto de cómo llegamos a este punto. Sí, ya para entrar como en materia del fallo, ahora quisiera preguntarte por las 14 órdenes a distintas entidades del Estado que allí se emiten. Es decir, de estas 14 órdenes, ¿cuáles consideras tú que son las más significativas, que son las más relevantes y por qué? Bueno, digamos, son 14 órdenes, de las cuales algunas son, por ejemplo, la primera orden
es simplemente revocar pues no simplemente, pero es revocar la sentencia impugnada, es decir, cada orden tiene un objetivo diferente y yo creo que las órdenes en general son, pues son todas muy importantes, sí debo decir que todas me parecen muy importantes. ¿Me están escuchando? Es que estoy escuchando un pitido, pensé que de pronto se había ido la conexión. Ah, ok. Son todas muy importantes. Y yo creo que una cosa muy importante de estas órdenes es, uno, que digamos, la Corte Suprema busca incluir a la mayor cantidad de entidades, ¿no?, en el cumplimiento de la sentencia. Lo segundo es que da órdenes inmediatas, ¿no?, órdenes de que deben ser cumplidas en 48 horas, y ya da órdenes a mediano y largo plazo, es decir, es importante tener en cuenta esta periodicidad al momento de analizar las órdenes. Frente a las órdenes inmediatas, yo creo que la que más ha sonado, y sé que vamos a hablar de ella ahorita, es que se le ordena al ministro de Defensa pedir disculpas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas del paro nacional, específicamente las que se dieron el 21 de noviembre. Y frente a las otras órdenes que ya tienen dijéramos, una temporalidad más amplia, yo creo que es importante mencionar, bueno, otra orden, qué pena que se me olvidó, muy importante que se dio de 48 horas, es la de prohibir totalmente el uso de las escopetas calibre 12, que son el arma que llevaron dijéramos que su mal uso llevó al asesinato de Dylan Cruz. Y una cosa muy importante que nosotros continuamente estamos diciendo en la tutela es que estas son armas, no sé si has escuchado que en las entidades siempre hablan de armas no letales y nosotros decimos armas potencialmente letales. Es decir, yo creo que esto es muy importante y se ha demostrado con el uso que se le ha dado a estas armas, no solamente a la escopeta, también, por ejemplo, a las marcadoras. Con las marcadoras, por ejemplo, le han sacado el ojo a muchas personas. Entonces, son armas que no es que no sean letales, son armas cuyo uso, de hecho, sí puede llevar a la letalidad. Lo otro que creo que es muy importante mencionar es que se establece la orden de generar una mesa de trabajo con las organizaciones sociales para revisar toda la regulación de la protesta, ¿no? Y aquí algo que quisiera decir es que realmente, y por eso para mí en el contexto histórico mencioné cómo las organizaciones sociales llevan años, dijéramos, haciendo una defensa del derecho a la protesta. O sea, esto realmente no es algo nuevo. Y hay dos normas que son muy importantes tener en cuenta cuando uno estudia o cuando uno está analizando todo el tema actual de la regulación de la protesta. La primera es el decreto 563 de 2015, que fue emitido al finalizar la alcaldía de Gustavo Petro, y la segunda es la resolución 1190 de 2018 del Ministerio de Justicia, que ya establecen lineamientos para cómo, dijéramos, no solamente para cómo se da, que establecen lineamientos sobre cómo debe ser el accionar de la policía frente a la protesta. Y yo creo que un problema muy grande es que el gobierno está interpretando, a mi forma de ver, esta orden de dijéramos, dialogar con las organizaciones, la regulación del uso de la fuerza, lo está interpretando de manera inadecuada, porque casi como que el gobierno está interpretando que tienes que regular la protesta, cuando aquí lo que le están diciendo es que hay que revisar la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de las protestas, ¿no? Que son dos cosas diferentes, y una cosa que es muy importante, pues dijéramos, visibilizar y evitar, es que esta sea la excusa para sacar esa regulación que hace tanto tiempo quieren sacar para limitar más la protesta, ¿no? O sea, y dijéramos, ahí las organizaciones sociales, tanto las que hacen parte de la tutela como otras organizaciones que no estuvieron en la tutela, pero que también están en la defensa de este derecho y con las cuales nos estamos articulando, tenemos muy claro que la propuesta de protocolo que ya presentó el gobierno es totalmente inadecuada, porque es una propuesta de protocolo que de hecho retrocede frente a estas dos normas que te digo ya existen y fueron una victoria, una ganancia de los movimientos sociales.
Entonces, yo sí creo que hay que hacerle seguimiento, sobre todo a este tema de la mesa de trabajo, de la regulación, del uso de la fuerza en el marco de la protesta, a las órdenes que se le dio al ministro de Defensa de pedir disculpas. Bueno, y también a la fiscalía, porque la fiscalía casi que salió a decir, eso es algo interesante porque se le da una orden a la fiscalía de, dijéramos, hacer estas investigaciones y la fiscalía casi que salió a decir como a mí no me metan en esto, esto no es mi competencia y es como claro que se le puede dar la orden de, dijéramos, cumplir con su derecho fundamental de investigar en estos temas y no es la primera vez que en una sentencia se le da una orden de investigar a la fiscalía. La Corte Constitucional ya lo ha hecho en otros casos. Entonces, también quisiera mencionar que la Fiscalía ha tenido una respuesta inadecuada frente a esta sentencia. María Angélica, regresando al tema del ministro de Defensa y también de las declaraciones del presidente Duque, Duque salió a decir en una entrevista, si no estoy mal, a Caracol, que el Estado colombiano, abro comillas, el Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión de la ciudadanía pacífica. Y esto, bueno, sumado a lo que ya se había comentado al inicio, de que va a enviarle a la Corte Constitucional revisar el fallo o va a solicitar que la Corte Constitucional revise este fallo de la Corte Suprema. Esto sumado a la respuesta del ministro, que tú ya nos comentaste, la respuesta del ministro de Defensa, al fallo que le está solicitando explícitamente pedir disculpas. Y él pues, sale en un video a decir escuetamente que él ya las había pedido en el pasado, ¿sí? Haciéndose referencia a unas disculpas pasadas, teniendo en cuenta este discurso de Duque, teniendo en cuenta pues este acto indolente por parte del ministro de Defensa, ¿qué mensaje le está enviando el gobierno al país? Claro, yo creo que esa pregunta que me haces es bastante grande porque tiene tres cosas que creo que vale la pena mencionar. La primera es el tema de la revisión de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, cuando sale la sentencia, el gobierno pareciera decir que no hay que cumplir la sentencia porque todavía queda la instancia de revisión de la Corte Constitucional, ¿no? Ese pareciera ser el mensaje que están enviando. Y bueno, dijéramos, es importante para las personas que no conocen bien cómo funcionan, digamos, las diferentes instancias en el orden constitucional, que la revisión por parte de la Corte Constitucional no es una tercera instancia. Es decir, en un proceso judicial tenemos la primera instancia, que en este caso se cursó ante el Tribunal ante el Tribunal de Cundinamarca. Sí. No ante el Tribunal Administrativo, eso fue un error. La primera instancia que se cursó ante el tribunal, la segunda instancia que se cursó en la Corte Suprema de Justicia y la sentencia de segunda instancia, dijéramos, ya está en firme. Es decir, una vez, incluso cuando digamos, en este caso, el tribunal negó las pretensiones de la demanda, ¿sí? Pero incluso en los casos en los que la primera instancia concede las pretensiones, incluso en esos casos en los que se puede apelar la sentencia de primera instancia está en firme hasta que la segunda instancia la confirma o la revoca. Es decir, el hecho de que haya o no una segunda instancia no quita que haya que cumplir las órdenes. Pero dijéramos, ese no es el caso en esta tutela. En esta tutela la primera instancia negó las pretensiones y la segunda instancia, dijéramos, concede muchas de las peticiones y concede la tutela. Entonces, en el momento en el que se concede la sentencia de segunda instancia, esta queda en firme y todas las tutelas del país, dijéramos, ya sea de segunda instancia o en las de primera instancia cuando no son apeladas, van a la Corte Constitucional. ¿Sí? O sea, es decir, toda tutela llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene un procedimiento de revisión, pero esto no es una tercera instancia. Y la Corte tiene dijéramos, unas causales por las cuales toma la decisión de revisar una tutela y los accionantes o las partes en un proceso pueden hacerle la solicitud a la Corte de revisión, pero la Corte no está obligada en aceptar esa solicitud, ¿sí? Entonces, sí es muy importante decir que
obviamente la tutela en este momento va a llegar a la Corte Constitucional, pero ya está en firme y ya hay, dijéramos, un proceso de seguimiento ante el tribunal. Ah, bueno, ese era como el primer punto, pero tú me diste muchos otros puntos. El segundo punto es lo de la protesta pacífica, ¿no? Yo solo quisiera decir una cosa, ha habido como desde el gobierno y desde los medios de comunicación, se ha hecho como esta división entre los buenos y los malos protestando, pues las personas que protestan, como hay personas que protestan buenas y personas que protestan malas, ¿no? Entonces, pues obviamente, y la Corte Suprema lo dice explícitamente, en Colombia lo que está protegido constitucionalmente es el derecho a la protesta pacífica, ¿sí? Pero dijéramos, una protesta pacífica, y a mí me parece muy importante mencionar esto, no quiere decir una protesta que no afecte de ninguna manera a la sociedad o los derechos de terceros, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Con esto no estoy diciendo que se esté permitido, por ejemplo, quemar un Transmilenio. Eso obviamente es ilegal. Pero es que el otro día en Blue escuché decir que una protesta pacífica era la que no paraba el tráfico. Y entonces sí me parece muy importante dejar claridad que una protesta pacífica implica el no uso de la violencia, es decir, no ejercer violencia ni contra bienes públicos ni contra personas, pero no implica una no afectación de la vida y los derechos de terceros, porque de hecho la protesta, pues justamente uno de sus objetivos es hacer visible las demandas de personas que no están siendo escuchadas y parte de eso implica tomarse el espacio público, ¿no? Y eso implica obviamente muchas veces detener el tránsito de los vehículos. Entonces sí quería como hacer esa diferencia porque siento que está como cogiendo popularidad esta idea de que protesta pacífica implica no parar el tráfico y eso me parece pues muy preocupante. Y ya lo tercero es sobre las disculpas públicas, ¿no? Una cosa interesante es que nosotros en la tutela no solicitamos como remedio, una de nuestras peticiones no fue que se pidieran disculpas, pero igual el juez constitucional lo puede ordenar, porque el juez constitucional al hacer una revisión del caso, dijéramos, no tiene que limitarse a las peticiones de los tutelantes, sino si encuentra otras violaciones, incluso puede establecer otras violaciones adicionales a las que establecen los peticionarios. ¿Por qué nosotros no incluimos dentro de la tutela el tema de las disculpas públicas? Porque teníamos la preocupación, y esto no sé si tú lo has escuchado, pero lo han dicho en algunos medios, de que nos negaran la tutela alegando que la tutela no era el mecanismo adecuado para entrar dijéramos, a salvaguardar el derecho a la protesta. Y ahorita yo sé que vamos a hablar un poquito más de esto, y por esa razón nosotros no pedimos las disculpas, que tienden a ser un mecanismo de reparación usado sobre todo, por ejemplo, en acciones administrativas de responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, en el Consejo de Estado, en muchas de las sentencias de responsabilidad contra el Estado, se ordena constantemente al Estado, a diferentes entidades, que pidan disculpas, ¿no? Y esto, dijéramos, es parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y también por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos. Pero yo lo que creo es que como la Corte Suprema no está acostumbrada a este tipo de jurisprudencia, dio la orden de manera muy ambigua. Es decir, simplemente dijo pedir disculpas. El Consejo de Estado tiende a ser más específico sobre cómo se debe dar cumplimiento a esta orden, y uno de los elementos muy importantes en la jurisprudencia siempre ha sido que las disculpas deben ser concertadas con las víctimas. Es decir, antes de pedir disculpas, debe haber un proceso de participación y de diálogo entre la entidad y las víctimas para establecer el mecanismo a través y la forma como se deben pedir las disculpas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las disculpas, finalmente, lo importante de las disculpas es que las víctimas sientan que las disculpas son relevantes, es decir, que realmente esto no es un formalismo, lo importante es que las víctimas se sientan reparadas
por esta medida, ¿no? Entonces, pues dijéramos, frente a lo que hizo el ministro de Justicia de sacar un video diciendo que ya había pedido disculpas y que básicamente pedía disculpas por toda violación pasada, presente y futuro de la ley, yo creo que ahí lo importante es escuchar a las víctimas y no sé si tuviste que la hermana de Dylan Cruz sacó un video muy contundente diciendo esto no, esto claramente no es una forma de pedir disculpas y a las personas que presentaron la tutela, sobre todo a las que fueron víctimas de violaciones directas, pues con ellas hemos estado hablando y el mensaje de ellas es no sentimos que esto sea un cumplimiento a la sentencia, ¿no? Pero obviamente esto es algo que habría que mirar ante el tribunal. El tribunal, de hecho, ya emitió un auto solicitándole al ministerio que explique por qué y cómo dio cumplimiento ya a esta orden y ahora el ministerio va a tener que justificarse. Entonces, pues también hay que ver, creo que el tribunal ha sido diligente en ese sentido y hay que aplaudir que ya le está solicitando al ministerio que explique por qué sí o no ha dado cumplimiento a esta orden que tenían de 48 horas. María Angélica, y teniendo en cuenta, digamos, esto último que nos comentas, de si hay cumplimiento o no hay cumplimiento de esa orden en particular de ofrecer disculpas, y relacionado pues también con la pregunta anterior, si llega a haber un desacato de esas decisiones de carácter judicial, ¿qué se genera? ¿Y qué implicaciones tendría este desacato pues, sobre el Estado de Derecho? Claro, el desacato es un incidente dentro de todos los procesos de tutela, ¿no? Y uno llega al desacato cuando ya uno como accionante está convencido que no hubo cumplimiento y quiere que el juez, que en este caso, como te digo, es el tribunal, el que está haciendo el seguimiento de la sentencia, pues tome medidas en el asunto que pueden incluso ser medidas sancionatorias. Y las dos medidas sancionatorias que generalmente se imponen son una multa o incluso una detención, ¿no? Entonces, pues yo creo que, como te digo, el tribunal está siendo diligente en este caso, es decir, ya emitió un auto solicitándole al ministerio que explique si dio cumplimiento o no. Yo creo que los incidentes de desacato no necesariamente llevan a un mayor cumplimiento, es decir, obviamente es un recurso al que hay que acudir si la entidad está totalmente cerrada a dar cumplimiento, pero muchas veces uno logra el cumplimiento sin necesidad de un incidente de desacato, ¿no? Entonces ya dijéramos, ya ante el tribunal hay una solicitud por parte de algunos de los accionantes de que le solicite una explicación al ministerio de si hay o no cumplimiento, y esto podría, en caso que el tribunal identifique que no hay, que no se ha dado cumplimiento, esto podría llegar a que el siguiente paso sea un incidente de desacato, pero puede que no sea necesario llegar al incidente de desacato, ¿no? Porque, digamos, el incidente de desacato es sancionatorio, y yo creo que a veces estos incidentes cierran la posibilidad de diálogo con las instituciones, ¿no? Entonces, pues, un poco la estrategia es, en la medida de lo posible, apoyarse en el tribunal para lograr el cumplimiento sin tener que hacer un procedimiento adicional, pero obviamente si esto no es posible, pues el siguiente paso es el incidente de desacato. Bueno, viene el tema de las críticas al fallo, ¿sí? Quienes critican este fallo de la Corte Suprema. Dentro de esas críticas encontramos algunos sectores, algunas personas que dicen que los tutelantes no agotaron otras vías como la solicitud de nulidad de los decretos cuestionados o que incluso la Corte Suprema vulneró y está vulnerando con este fallo el principio de separación de poderes. Y hay otra crítica relacionada con lo que tú nos comentabas sobre la suspensión del uso de la escopeta del calibre 12, ¿sí? Que eso realmente no son competencias de la Corte Suprema y que la Corte Suprema pues debe permanecer casi que callada frente a ese aspecto. ¿Tú consideras que estas son críticas válidas? Yo creo que son críticas que resuenan mucho, pero jurídicamente son críticas que no se sostienen.
Lo que pasa es que obviamente es muy fácil lanzar una crítica sin dar la justificación y ya cuando le toca a uno entrar a justificar por qué la crítica es errada, pues esto implica todo un tema pedagógico de explicar cómo funcionan las diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante mencionar que frente a la primera crítica, la de que la tutela no era el mecanismo adecuado para proteger el derecho, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, lo primero es que nosotros no estamos alegando la inconstitucionalidad ni la nulidad de ningún decreto. De hecho, lo que nosotros, ni de ninguna ley, o sea, ni la inconstitucionalidad de una ley, ni la inconstitucionalidad de un decreto, ni la nulidad de un decreto, una resolución, o sea, nosotros en esta acción no estamos buscando, no estamos buscando que se saque del sistema jurídico ninguna normativa, ¿sí? En caso de que ese hubiera sido nuestro objetivo, efectivamente, pues hay otras acciones, como dependiendo de qué tipo de normativa, ya sea la acción de inconstitucionalidad o la nulidad, pero inclusive, y esto sí quisiera dejarlo claro, es que inclusive en esos casos hay jurisprudencia que ha dicho que cuando cuando se trata de una violación inminente a un derecho fundamental, igual la tutela es procedente en esos casos. Pero eso no era lo que nosotros estábamos buscando. Es decir, de hecho, como te digo, la resolución 1190 y el decreto 563 son, dijéramos, aunque no son perfectos, establecen unas regulaciones importantes al uso de la fuerza por parte de la fuerza pública y a cómo debe ser el manejo de las protestas. Y en gran parte nosotros lo que estábamos pidiendo era que se cumplieran con estos protocolos y que se cumplieran con los protocolos internacionales. La orden de revisar esta normativa no es porque la normativa sea inconstitucionalidad o porque haya una nulidad, sino porque consideramos que si no se está dando cumplimiento a la normativa, pues hay que revisarla junto con las autoridades para ver cuál es el problema y por qué razones no se le está dando cumplimiento, y porque creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar, porque creemos, no solo yo, sino en el movimiento social, sabemos que hay cosas que se pueden mejorar de esta normativa, pero no estábamos tratando de extraer esta normativa del sistema jurídico. Entonces, esta sería la primera respuesta. A la segunda crítica, es que la segunda crítica que han hecho es que no era la tutela, sino lo que debimos haber presentado era una acción de reparación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un argumento de que si la violación al derecho fundamental ya se dio, pues la acción jurídica que se debe tomar no es la tutela, porque ya esto es, ya es un hecho consolidado, sino que lo que se debe hacer es ir ante la justicia, ante el contencioso administrativo y solicitar una reparación, ¿no? Pero por eso te digo que nosotros nuestro objetivo con la tutela no era una reparación a las violaciones, o sea, ese no era el objetivo fundamental. Obviamente creemos que debe haber una reparación, pero las reparaciones son mucho más amplias que solamente las disculpas. O sea, cuando uno va ante el contencioso administrativo, hay muchas más medidas de reparación que uno solicita. Nuestro objetivo, y este es el argumento fundamental de la tutela, es que se viola el derecho a la protesta, o sea, se viola el derecho fundamental contenido en el artículo 37, porque hay un actuar sistemático por parte de la fuerza pública que documentamos desde el 2014, 2013, 2014, como te digo, hay documentación no solamente del paro nacional, sino documentación anterior en todo el país. Los accionantes no son solamente de Bogotá, son accionantes de todo el país. Y este accionar sistemático se puede identificar en 4 acciones, en 4 tipos de acciones muy concretas. Lo primero, una clara estigmatización a la protesta a través no solamente del uso de los medios de comunicación oficiales de las instituciones, sino de los medios de comunicación y las noticias, ¿no? Lo segundo es un uso ilegal de las armas potencialmente letales, es decir, aunque reconocemos que hay una autorización legal
al uso de estas armas en ciertas circunstancias de necesidad y última ratio. El uso que se le está dando actualmente es ilegal porque no cumple con los protocolos para el uso de esas armas, volviéndoles, por lo tanto, armas letales, ¿no? Lo tercero es que identificamos que se disuelven injustificadamente las protestas. Es decir, ¿a través de qué? Del uso de diferentes mecanismos, uno de esos, los gases lacrimógenos, ¿no? Es decir, hay una sistemática disolución de las movilizaciones sin que haya una justificación para hacerlo. Y la cuarta es que se hace un uso ilegal del traslado por protección. Es decir, hay detenciones ilegales dentro de las protestas. ¿Y qué es lo que nosotros argumentamos? Nosotros no estamos argumentando claramente cada una de estas acciones constituye violaciones de derechos fundamentales y derechos humanos que pueden llevar a un proceso de reparación directa, ¿sí? Es decir, las víctimas de estas diferentes acciones tienen el derecho a que se les repare. Pero nosotros lo que alegamos es que esto es aún más grave, porque no solamente hay violaciones de derechos humanos, sino que este accionar sistemático genera una atmósfera en el país que hace que a la gente le dé miedo salir a movilizarse. Y un derecho fundamental, como el derecho a la protesta, solo puede ser ejercido si hay seguridad para hacerlo. Entonces, lo que nosotros de hecho argumentamos es que el Estado, el gobierno a través de sus Fuerzas Armadas, ha generado una desincentivización, o sea, desincentivado el ejercicio de un derecho. Y por eso podemos usar la tutela, porque lo que estamos alegando es que requerimos de medidas para que la gente pueda ejercer de manera segura y sin miedo el derecho a protestar, ¿no? Igual, sí quiero decir que yo aplaudo la decisión de la Corte Suprema de ordenar que se den disculpas, porque como te digo, se dieron violaciones a derechos fundamentales y a derechos humanos, pero esa no era la principal pretensión de la tutela. María Angélica, las extralimitaciones del uso de la fuerza por parte de la policía, por parte del ESMAD, no han parado. Vimos en las movilizaciones del 9 al 11 de septiembre de este año, es decir, el mes pasado, la brutalidad policial en pleno, en hechos que resultaron en 13 asesinatos, pues, y hasta el momento, hasta la fecha, hay 4 personas desaparecidas en Bogotá. Con este fallo se esperaría que esta sistematicidad, que esta arbitrariedad, que esta desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la policía desaparezca. Sí, o sea, aunque el fallo no se refiere a lo sucedido en el mes de septiembre, y dijéramos, y no solamente en el mes de septiembre, porque vimos diferentes tipos de abusos a lo largo, desde enero hasta septiembre, ¿no? Lo que pasa es que ya lo que pasó el 9 y 10 de septiembre fue como, pues, o sea, fue tan grave que ya la gente no podía, dijéramos, quedarse callada, ¿no? Pero el punto de decir que esto es un accionar sistemático y no, como alega el gobierno, unas manzanas podridas, ¿no? De hecho, lo que significa es que a través de la tutela se busca modificar de raíz o atacar de raíz este problema de la sistematicidad. O sea, algo está pasando en la fuerza pública que, pues, una de dos realmente, o alguien realmente está dando este tipo de órdenes, ¿no? En cuyo caso hay que identificar quiénes están autorizando estos usos, o no sé si más grave, porque realmente no sé cuál de los dos es más grave, o realmente no hay nadie dando órdenes y lo que se ha generado es una cultura de la impunidad dentro de estas entidades que hacen que los diferentes miembros de la fuerza pública sientan que pueden llevar a cabo estas acciones y permanecer en la impunidad, ¿no? Y cualquiera de los dos escenarios es atroz, o sea, y da mucho miedo, porque yo creo que lo que sí estamos viendo es que los miembros de la fuerza pública cometen estas violaciones de la ley y de los derechos humanos sintiendo que no les va a pasar nada, ¿sí? Entonces, yo sí creo que la tutela busca atacar de raíz esto, sobre todo al establecer una
una mesa, o sea, al ordenarle al gobierno que establezca una mesa de trabajo para estudiar este tema, pero otra vez la preocupación es que pareciera que el gobierno estuviera usando esto es como una excusa para regular y limitar la protesta en vez de resolver el problema que hay en la fuerza pública. O sea, el gobierno claramente está en una negación de que hay un tema sistemático en la fuerza pública y eso es muy grave, pues muy grave. Quiero que terminemos esta conversación con una pregunta sobre eso último que señalas precisamente, con esta preocupación real, con este miedo a que el gobierno emplee todo lo que está sucediendo como una excusa para regular y para limitar la protesta social. Incluso quisiera añadir un asunto por acá y es en una entrevista pasada que le hicieron a Sandra Borda, ella también señalaba esta misma preocupación de este miedo real a que la plaza pública desaparezca como un lugar de expresión, como un lugar de protesta, como un lugar de movilización social. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para que esto no suceda? Bueno, yo creo que esto es un miedo real y no solamente, digamos, un miedo hipotético, sino, y no, además no es algo, dijéramos, yo creo que obviamente con este gobierno la animoadversidad a la protesta se ha aumentado, bueno, exponencialmente, pero los gobiernos en Colombia históricamente han buscado limitar la protesta, ¿no? Pensemos en el Código de Policía. El Código de Policía es claramente un código muy restrictivo de el uso del espacio público para, digamos, para las manifestaciones y para, o sea, para todo tipo de accionar que pareciera poder generar algún tipo de malestar o que no se encuadrara dentro de lo que se entiende como el buen ciudadano, ¿no? Que esa idea de que es el bueno y mal ciudadano, pues es obviamente súper ideológica. Pero antes incluso el Código de Policía también se habían sacado unos delitos penales, se había modificado el Código Penal para incluir un delito por dijéramos, obstaculizar el tránsito en la vía pública, ¿no? Entonces dijéramos, esto viene, hay una historia de intentos por parte de los diferentes gobiernos de limitar en la expresión de la manifestación en el espacio público y yo creo que realmente lo que la ciudadanía debe seguir haciendo es seguir tomándose el espacio público de manera pacífica, demostrando que, digamos, que el espacio público es de la ciudadanía, o sea, el espacio público no es del gobierno, es de la ciudadanía y es ahí donde nos vamos a hacer escuchar. Pero también creo que la ciudadanía, pues, dijéramos, debe hacer más control político y tratar de ser más activa en términos políticos, ¿no? Frente a lo que está pasando. Y hay otro miedo que no es exactamente lo que estamos hablando ahorita, pero a mí me gustaría mencionar porque no solamente está el miedo de que esto que está pasando se aproveche para limitar el uso del espacio público y delimitar el derecho a manifestarse a la protesta, sino también una gran preocupación que nosotros tenemos desde las organizaciones que presentamos la tutela es el lenguaje anticortes que está movilizando el gobierno, ¿no? Y ya sabemos que desde el Centro Democrático llevan también años con esta idea de que quieren modificar nuestras cortes para crear una única corte porque les molesta pues el control que las cortes han ejercido en Colombia, el control democrático y constitucional que las cortes han ejercido. Entonces yo creo que la invitación no solamente es a que la ciudadanía defienda la democracia en las calles, sino defienda el rol democrático de las cortes. O sea, esto es un momento para apoyar a las cortes. Yo creo que la Corte Suprema en estos últimos meses se ha dado dos grandes peleas públicas, yo creo que dentro del derecho, o sea, es decir, yo creo que fueron decisiones dentro del derecho, pero que políticamente sabían que les podían generar una reacción violenta como la que está sucediendo por parte del actual gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay un movimiento de parte de este gobierno hacia limitar la democracia.
en muchos aspectos, o sea, puedo dar otros ejemplos, por ejemplo, el tema que hay ahorita con lo del glifosato y la insistencia de llevar a cabo las audiencias virtuales, que a pesar de que se ha demostrado que no hay condiciones para que haya una real participación. O sea, yo sí creo que hay una movida antidemocracia en este gobierno que es muy preocupante. Y todo está interrelacionado, o sea, no es una cosa. María Angélica, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, pues a seguir haciendo defensa del espacio público, que es nuestro. Sí, no, Mariana, a ti muchas gracias y yo creo que pues que lo más importante es exactamente seguir haciendo, o sea, seguir tomándonos el espacio público y también seguir apoyando a las diferentes organizaciones que históricamente han venido ejerciendo la defensa del derecho a la protesta, que se están viendo estigmatizadas, ¿no? Hemos visto también una reacción estigmatizante hacia las organizaciones que presentaron esta acción y también hacia otras organizaciones que aunque no hacen parte de esta acción, han sido fundamentales en la defensa del derecho a la protesta alrededor del país. Entonces, creo que hay que apoyarlas de las diferentes maneras que encontremos.